Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de chismecitos turcos. Espero que estéis listos para un vídeo bomba, porque hoy vamos a destapar una verdad que quizás no conocíais sobre Can Yaman. Sí, habéis leído bien. El galán turco que nos roba el corazón en cada serie, el que parece perfecto en cada entrevista, bueno, pues hoy vamos a poner a prueba esa imagen impoluta. Pero ojo que esto no va de atacar, sino de analizar y entender mejor a nuestros ídolos. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, y no se olviden de darle a la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Porque esto empieza ya. Hoy vamos a hablar de una mentira, entre comillas, porque realmente es más una exageración, una estrategia de marketing personal, o quizás simplemente una forma de Can Yaman de presentarse al mundo. Y es que a lo largo de su carrera, Can ha construido una imagen muy concreta, la del chico duro, el deportista implacable, el conquistador. Y Demet Özdemir, nuestra querida Sanem de Erkencikus, podría haber expuesto una pequeña fisura en esa armadura. Pero antes de meternos de lleno en el salseo, quiero recordarles un poquito la trayectoria de Can Yaman. Empezó como abogado, sí, abogado. Se graduó con honores en Derecho y llegó a ejercer durante un tiempo. Imagínense a Can defendiendo casos en los tribunales, un espectáculo. Pero la vida le tenía preparado otro camino, uno lleno de luces, cámaras y acción. Su primer papel importante fue en la serie Gönül İleri, donde ya empezaba a mostrar su carisma y su talento para la interpretación. Sin embargo, fue con Erkencikus donde realmente explotó su fama, tanto en Turquía como a nivel internacional. La serie fue un auténtico fenómeno, y Can se convirtió en un ídolo de masas de la noche a la mañana. Su química con Demet era palpable y eso traspasó la pantalla. Los fans estaban obsesionados con la pareja Can Yaman-Demet Özdemir, y su relación se convirtió en objeto de todo tipo de rumores y especulaciones. Después vino Bay Jail, otra comedia romántica que consolidó su estatus de galán y demostró su versatilidad como actor. Y más recientemente le hemos visto en proyectos como Viola come il mare en Italia, demostrando su ambición y su deseo de conquistar nuevos mercados. Can no se conforma con ser una estrella en Turquía, quiere triunfar a nivel mundial, y está trabajando duro para conseguirlo. Ahora bien, durante toda esta trayectoria, Can Yaman ha proyectado una imagen muy cuidada. Le vemos entrenando duro, mostrando sus músculos en Instagram, hablando de su disciplina y su dedicación al deporte. Comparte fotos y vídeos de sus entrenamientos en el gimnasio, de sus sesiones de boxeo, de sus carreras al aire libre, parece un atleta olímpico. Y no dudo que todo eso sea cierto en gran medida. Can es un hombre que se cuida y que se preocupa por su aspecto físico. Pero, ¿es la imagen completa? ¿O hay algo más detrás de esa fachada de tipo duro? ¿Será que Can esconde algún secreto, alguna debilidad que no quiere que conozcamos? Aquí es donde entra en juego Demet Özdemir, su excompañera de reparto y amiga. Durante la promoción de Erkencikus, Demet y Can hicieron muchísimas entrevistas juntos. Viajaron por todo el mundo promocionando la serie y concediendo entrevistas a medios de comunicación de diferentes países. Y en varias de ellas Demet, con su naturalidad y su sentido del humor, dejó caer algunos comentarios que contradicen ligeramente esa imagen de Can Yaman como el macho alfa invencible. Demet es conocida por su espontaneidad y por su sinceridad, y no tiene pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa. Por ejemplo, recuerdo una entrevista en la que les preguntaron sobre cómo se llevaban fuera del set de rodaje. Can, como siempre, se mostraba muy reservado, hablando de profesionalismo y respeto mutuo. Parecía que quería mantener las distancias y no dar pie a rumores sobre una posible relación sentimental. Pero entonces Demet soltó una risita y dijo algo como: «Ay, Can es un llorón. Siempre se queja del frío, del cansancio. Es más sensible de lo que parece». Y lo dijo con una sonrisa, obviamente sin intención de ofender, pero dejando entrever que Can no era tan estoico como quería aparentar. Imagínense a Can Yaman quejándose del frío. El hombre que parece que podría escalar el Everest en bañador. En otra ocasión, hablando de las escenas de acción de la serie, Can presumía de su forma física y de lo bien que se le daba luchar. Contaba anécdotas sobre cómo había aprendido artes marciales y cómo se había entrenado para las escenas de acción. Demet, con su picardía habitual, le interrumpió diciendo: «Sí, muy bien», hasta que le tocó hacer la escena de la moto. Casi se cae 3 veces. Menos mal que estaba el doble de acción para salvarle el pellejo.
De nuevo un comentario en tono jocoso, pero que revelaba que Khan no era tan experto en todo como quería hacernos creer. Parece que incluso los galanes de telenovela necesitan ayuda de vez en cuando. Y no solo eso, también hay anécdotas sobre su alimentación. Khan siempre ha hablado de seguir una dieta muy estricta, rica en proteínas y baja en carbohidratos. Se le ha visto promocionando productos alimenticios saludables y dando consejos sobre cómo mantenerse en forma. Pero Demet en alguna entrevista confesó que Khan tenía debilidad por los dulces y que a veces se escapaba a comer helado a escondidas. Imagínense. Khan Yaman, el superatleta, sucumbiendo a la tentación de un helado de chocolate. ¿Quién lo diría? Hasta los más disciplinados tienen sus momentos de debilidad. ¿Será que Khan prefiere el helado de chocolate belga? ¿O quizás se decanta por un clásico Stracciatella? El misterio continúa. Además, fuentes cercanas a los sets de rodaje han revelado que Khan, a pesar de su imagen de tipo duro, es muy meticuloso con su aspecto. Se preocupa mucho por su pelo, por su maquillaje y por su vestuario. Le gusta que todo esté perfecto antes de salir a escena. Incluso se dice que tiene un ritual de belleza que incluye mascarillas faciales y tratamientos capilares. Un secreto que Khan ha mantenido muy bien guardado. Ahora bien, ¿significa esto que Khan Yaman es un mentiroso? Por supuesto que no. Todos tenemos nuestras debilidades y nuestras pequeñas contradicciones. Y es comprensible que Khan quiera proyectar una imagen de fortaleza y seguridad en sí mismo. Al fin y al cabo, es una estrella de televisión y tiene que vender una imagen que atraiga al público. La industria del entretenimiento exige que los actores y actrices se presenten de una determinada manera para conectar con la audiencia. Lo que sí creo es que Demet Özdemir, sin quererlo, ha humanizado a Khan Yaman. Nos ha mostrado que detrás de ese físico imponente y esa actitud aparentemente imperturbable, hay una persona sensible, con miedos, con debilidades y con un sentido del humor que quizás no siempre muestra. Y eso, lejos de restarle valor, creo que le hace aún más cercano y más interesante. Demet ha logrado que veamos a Khan como una persona real, con sus virtudes y sus defectos, en lugar de como un personaje de ficción. Porque al final, ¿qué es lo que realmente nos atrae de las estrellas? No es su perfección, sino su humanidad. Nos gusta ver que son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos. Nos gusta saber que también tienen problemas, que también se equivocan, que también sienten. Y Demet, con sus comentarios espontáneos y sinceros, nos ha regalado una pequeña pincelada de esa humanidad de Khan Yaman. Ha roto un poco con la imagen prefabricada que Khan ha construido y nos ha mostrado su lado más auténtico. Así que en lugar de ver esto como una mentira o una exposición, yo lo veo como una oportunidad para conocer mejor a Khan Yaman y para apreciarle aún más. Porque al final, todos tenemos nuestras pequeñas mentirillas o exageraciones que utilizamos para presentarnos al mundo. Todos queremos mostrar nuestra mejor cara y ocultar nuestras debilidades. Y lo importante es no tomárnoslo demasiado en serio y saber reírnos de nosotros mismos. ¿Acaso no todos hemos exagerado alguna vez nuestras habilidades o nuestros logros? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Khan Yaman ha exagerado su imagen? ¿Les sorprende saber que es más sensible de lo que aparenta? ¿Les gusta que Demet Özdemir le haya destapado un poco? ¿Creen que Khan se ha molestado por los comentarios de Demet? ¿O quizás le agradece que le haya ayudado a mostrar su lado más humano? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Además, me gustaría saber qué otros secretos o curiosidades conocen sobre Khan Yaman. ¿Han escuchado alguna anécdota interesante sobre él? ¿Han tenido la oportunidad de conocerle en persona? Compartan sus experiencias conmigo. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero recordarles que la información que he compartido aquí está basada en entrevistas y comentarios públicos. No pretendo difamar ni atacar a nadie. Simplemente he querido analizar un poco la imagen de Khan Yaman a través de los ojos de Demet Özdemir. Mi intención es entretener y generar debate, no juzgar ni criticar. Y con esto me despido por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni uno solo de nuestros chismecitos turcos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo enorme. Y recuerden, no se tomen la vida demasiado en serio. Siempre hay tiempo para un helado de chocolate. Adiós, mis amores.